Es un año que tenemos que mirarlo con fe, con esperanza. Lo único que les puedo asegurar que este año hay algo que está asegurado: la presencia del Señor. La verdad es que en estos ya 30 años de ministerio yo he escuchado a muchos predicadores, como usted seguramente, pastores, misioneros, pastores mapuches, y cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma de ser. Había un pastor porque muchas veces los pastores son referentes para otros, y había un pastor que se subía los pantalones así, con las manos así, y una vez le preguntamos: ¿pero por qué te sube los pantalones así? Dice: lo que pasa es que el profesor Pereira ahí en el seminario, como antes usaba la tiza, ¿te acuerdas de la tiza, cierto? Antes existía la tiza llena de polvo, después existía una tiza recubierta. Entonces el pastor usaba mucho la tiza, y como era bien hiperkinético el pastor para enseñar, por lo menos en aquella época. No puedo hablar mucho porque usted sabe que en todas partes hay parientes. No, Patricio. Resulta de que el pastor tenía los dedos sucios, entonces para no ensuciarse, como él era así, movía mucho enseñando, para no ensuciarse los pantalones, él se subía los pantalones así. Entonces ese pastor tomó como modelo el poder predicar de esa manera. Y había otro pastor que todavía está en ejercicio, que él hablaba como gringo, así, más chileno que los protos, ¿ya? Y hablaba como gringo, y después: ¿pero por qué tú hablas así? No, es que yo viví con los misioneros. ¿Cuántos años viviste? 3 años. Lo mismo que cuando uno va a Argentina, vuelve el tiro hablando así. ¿Se imagina usted un argentino hablando como chileno? Bueno, las personas tenemos diferentes formas, diferentes estilos. Y a veces uno piensa que si uno predica más fuerte, o predica más lento, o habla más pausado, o más bajo, creemos que eso va a impactar el corazón de las personas. Lo que impacta el corazón de las personas es la palabra de Dios. Como se diga, ya, como usted la sienta decir, pero también lo importante es la disposición que tengo yo para escuchar esa palabra. Y le invito a que con disposición escuchemos durante todo este año a todos los predicadores que van a pasar por este púlpito. Y uno de esos puede ser usted. Siempre escuchemos la palabra del Señor con reverencia, porque hay una promesa también, que ninguna palabra vuelve vacía, sino que siempre tiene un objetivo. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Josué, ese texto que dijo la hermana ahí arriba de memoria. El versículo 8 es un texto que tanto lo repetimos nosotros, que tanto lo decimos. Dice: nunca se apartará, si lo tiene ahí, si lo puede leer, si está en pantalla, leamos juntos. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el contexto de toda esta situación? ¿Qué es lo que le dice Dios a Josué? El versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate
y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Vamos a caminar, vamos a pisar mucho terreno durante este año. Si Dios va con nosotros, ese terreno lo vamos a conquistar. ¿Ya? Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Hasta ahí, todo muy lindo, todo muy hermoso. Pero después viene la acción propia, ¿no es cierto? Le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que te daría a ellos. Este año hay hermanos nuestros que han aceptado nuevos desafíos complejos en algunos casos. Hay hermanos que han entrado en nuevos trabajos, nuevas responsabilidades. Hay hermanos que han tenido que asumir situaciones muy complejas que otros no lo han hecho bien, y hay que asumir los riesgos de lo que eso significa. Pero hay una promesa de Dios: no te desampararé ni te dejaré. Así que te sabe, hermanos. Dios va con nosotros. El hecho de que Moisés esté muerto, le dice Dios a Josué, no es impedimento para seguir la conquista, porque la muerte no detiene los planes de Dios. Por lo tanto, no le tengamos temor a la muerte. No le tengamos temor a la muerte. Porque la muerte no va a detener los planes de Dios. Uno puede decir que hay cosas en la vida que son injustas, pero nosotros no estamos llamados para juzgar si algo es justo o es injusto. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Uno podría decir, pero escucha, Moisés, todo lo que vivió, todo lo que trabajó, todo lo que se esforzó, y porque le desobedeció a Dios cuando Dios le dice, háblale a la roca. Pero Moisés ya estaba con ese pueblo tan duro. Él golpeó la roca, ¿no es cierto? Y salió agua. Y Dios le dice, no te voy a permitir entrar, pero te voy a permitir observar la tierra. Uno puede analizar eso como usted quiera hacerlo. Pero déjeme decirle algo que yo pienso que es tremendamente importante. Moisés no entró en la tierra prometida, pero sabe, entró en el gozo del Señor. Y eso era muchísimo mejor. No tuvo el privilegio de entrar a la tierra, la observó, pero sí entró al gozo del Señor. ¿Y qué dice el salmista? Que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces el pueblo que ya iba a la conquista le iba a decir adiós a la esclavitud, adiós al desierto. Era la hora de la conquista, era hora de tomar posesión de la tierra prometida, y para ello Dios preparó a un hombre, así como Él tomó y preparó a Moisés en la cultura egipcia, después en la cultura madianita, lo preparó para conducir al pueblo, para sacarlo de la esclavitud. Dios tomó a Josué y lo preparó al lado de Moisés. Dios preparó, formó, llamó a Josué para la conquista,
Un desafío que no era menor ni en lo militar, ni en lo estratégico, ni en lo espiritual. Pero principalmente Dios se enfoca en el área espiritual, en el área espiritual de Josué. Y es eso, hermano, lo que nosotros tenemos que hoy día entender. Dios se enfoca en el área espiritual, porque si nosotros queremos ser un referente de Dios y conquistar este año 2017 y ser ese referente válido de Dios, donde tú trabajes, donde tú te desarrolles, lo más importante no son las estratégicas humanas, sino que lo más importante es tu relación y mi relación con Dios. Entonces Dios se enfocó en lo espiritual. Cuando le dice, nunca, Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hermano, hermana, propongámonos este año nunca apartarnos de este libro. Nunca. Porque el apartarnos de este libro significa que nos vamos a deslizar. Y a veces es triste leer en el Facebook expresiones de personas que dicen año de porquería, el que se fue. Como que si Dios tiene la culpa, cuando la culpa es nuestra. Si nosotros comenzamos el año con Dios, caminamos el año con Dios, terminaremos el año con Dios. Y al final entraremos en el gozo del Señor, como lo hizo Moisés. Entonces, hermano, nunca. Entonces, en primer lugar, como el enfoque de Dios aquí en la vida de Josué no es lo militar, como dije, sino que era lo espiritual. Dice que para asumir una tarea de conquista, Dios no se preocupa de decirle, mira, tienes que comprar, tienes que tener un ministerio de, ¿cómo se llaman los ministerios que defienden a los países? Defensa. No tienes que ir a comprar carros, no tienes que, dice, no, lo que tú tienes que preocuparte es que tú y esta palabra que yo les he dado esté siempre en tu corazón. Entonces, en primer lugar, procurar que nunca su palabra se aparte de nuestras bocas. Esta reflexión está en su boletín, después usted la reanaliza en su casa, los puntos, ¿ya? Procurar que nunca su palabra se aparte de nuestra boca, hermanos, porque eso nos va a garantizar. ¿Qué cosa? ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a su propia palabra? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre esté plenamente preparado para toda buena obra. El mensaje del domingo estaba basado en eso. ¿Hasta qué? ¿Cierto? Todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra nunca en el original hebreo significa en ningún tiempo. Cuando él le dice a Josué, nunca se apartará, está diciendo en ningún tiempo, en ningún momento, ninguna vez. No oses seguir adelante sin primero estar conmigo. Jesús nada hacía sin primero estar con el Padre. Hablando de Jesús. Hermano, no pretendas hacer nada este año sin pedirle primero a Dios la dirección en tu vida. No hagamos nada sin preguntarle al Señor. Porque, ¿saben? Nosotros no hemos vivido este año, pero Dios lo conoce. Dios sabe los tiempos. Por lo tanto, en la medida que yo esté
tomado de su mano. Por eso él dice, nunca, en ningún tiempo, en ningún momento, no te atrevas a apartarte de esta palabra. Es importante señalar, hermanos, que en los versículos 7 y 8, miren lo que dice el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, escuche bien, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En estos dos versículos hay una situación muy interesante que debemos tomar en cuenta. Se hace una diferencia entre toda la ley y se hace una diferencia en el libro de la ley. En el primer grupo de palabras se refiere a las instrucciones consignadas en la ley. A las instrucciones consignadas en la ley. Y en el versículo 8 alude al libro como tal. Así que ni el libro de la ley, ni las leyes y mandamientos del Señor deben ser ignorados por vosotros. Y eso es lo mismo para nosotros. Como los Josué de hoy, que tenemos que conquistar este año. Nunca. Escúchenme bien. Nunca. Nunca jamás. En ningún tiempo. Ninguna vez. Pretendas construir algo sin primero ir a la fuente de vida, a la fuente de autoridad. Carlos, ¿va a comenzar un nuevo desafío este año? Tomado de la palabra del Señor. Diáconos amados, no porque llevan muchos años como diáconos, tiene que faltar esta palabra en tu vida. No puede faltar. Como no puede faltar en mi vida. Profesores de escuela dominical, directores de grupos pequeños, los encargados de los ministerios. En la medida que estemos nosotros impregnados de la palabra, es lo que vamos a transmitir a las nuevas generaciones. Dios nos enseña entonces en estos versos. No pueden ser ignorados, no podemos ignorarlos. Dios le prometió a Josué que así como estuvo con Moisés durante todo el peregrinaje del pueblo de Israel, ahora iba a estar con él. Sin embargo, era fundamental que la palabra de Dios fuera parte permanente de su vida. Hermano, que esto uno lo puede, lo predica, lo enseña, lo dice, y se dice tantas veces, diferentes predicadores lo decimos, pero en la práctica, por eso decía de yo adelante, ¿cómo predicar para que entendamos? De forma suave, gritando. Yo por naturaleza soy así como predicador. Pausado como don Eduardo Ríos. ¿Cómo? Está en la disposición de tu corazón. No puede regir nuestra vida otro libro que no sea la palabra de Dios. En tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo. No puede regirte. ¿Por qué no meternos en política? Pero no podemos. Estas nuevas leyes que vienen no pueden regir tu vida. Porque esta ley superior fue creada por una mente sana, la mente de Dios. Las leyes de hoy están por mentes pervertidas, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. No sé si lo dije bien. Después mi señora me dice, esto no lo dijiste bien. Entonces, hermanos, ese mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Josué, es el mismo Dios tuyo y el mismo Dios mío. Lo importante ahora es saber tener, a veces no entendemos la dimensión de Dios
que nos creó, que nos redimió. Pero para conocerlo, tengo que buscarlo. Ahora, esto me lleva a pensar en lo que Jesús dijo en Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán como una añadidura, porque cuando yo busco a Dios como primera cosa, se produce una especie de magnetismo espiritual, que si yo busco a Dios, todo lo demás vendrá solo. Y es tan lindo escuchar a veces testimonio, hermano, ese pastor, Dios me ha bendecido tanto este año. Y eso es producto de que cuando uno busca a Dios, todo lo demás llega solo. Porque Dios se encarga de bendecir a aquel que le busca y lo hace de todo corazón. Para avanzar y conquistar de manera adecuada este año 2017, Dios requiere de nosotros, hermano, fidelidad y obediencia a su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En ti y en mí, hermano, está que este año sea un año de mucha bendición espiritual. Y no voy a hablar de bendición material, porque como ya le dije, la bendición espiritual trae como resultado todo lo demás. Por eso dice, busca primeramente el reino. Y todo lo demás vendrá solito. Entonces, ¿se dan mi cuenta? En segundo lugar, procurar meditar diariamente en su palabra. Por eso le dice, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Saben que a veces nuestra espiritualidad está basada en qué, hermano? En que sacamos un pancito de vida, salimos tan apurados a la casa, un pancito de vida. Y si no nos gusta el versículo, lo cambiamos y sacamos otro. Y viene tan lindo con colores y viene la cajita tan preciosa y nosotros regalamos los pancitos de vida. Para mí esos son canapés. Hay que leer la palabra. Usted mira que si son versículos de la Biblia. Pero es que las cosas espirituales no son azar, hermano. No son un azar. A ver. Es como ese pastor que predicaba así. No, lo que Dios me dice. Abre la Biblia y le dice, y fue Judas y se ahorcó. Bueno. Hoy si no voy a predicar de esto. Abre nuevamente, ve tú y haz lo mismo. La Biblia no es un azar. Hermano, yo tengo que tomar el libro, hágase el propósito de leer la Biblia, estudiar la Biblia de manera sistemática, ordenada. Participe de los grupos de estudio. Participe de los grupos de estudio. Va a aprender. Procura entonces meditar diariamente de su palabra. Meditar, ¿qué significa meditar? Significa pensar cuidadosamente. Significa pensar profundamente en la palabra. Y cómo esta palabra me puede orientar. Cómo esta palabra me puede aconsejar. Cómo esta palabra me puede instruir. Cómo esta palabra me puede corregir. Pensar profundamente, cuidadosamente. La tarea que se le estaba encargando a Josué era enorme, su responsabilidad era tremenda. Sin embargo, Dios le señala que para esta tarea él tenía que meditar de día y de noche. Siempre yo pongo este ejemplo. Cuando uno compra un artefacto
electrónico, eléctrico, un computador, un celular, escasamente lee algunas cositas del manual. Y ahí queda el manual. Y se guarda el manual. Hermanos, cuidado con guardar el manual. Cuidado con guardar este manual. Porque es el manual de vida. Yo le señalo entonces que lo más importante era meditar en su palabra constantemente, vale decir todo el día, día y noche. Y Dios ordena a Josué meditar de día y de noche en el libro de la ley y no apartarse de él. Una cosa es meditar, una cosa es practicar lo que Dios nos dice en esta palabra, la instrucción que Él nos da. ¿Nos dice algo esto a nosotros? Para Dios lo más relevante antes de iniciar las tareas propias de la vida es meditar en su palabra. Hay algunas personas que me han dicho lo siguiente: pastor, miren, yo no veo necesario estudiar tanto la palabra de Dios, porque la mucha palabra mata. Y otro me dice: mire, pastor, yo no veo la necesidad de congregarme porque no creo en la iglesia institucionalizada. Solamente le puedo decir, lea Hebreos 10:25. Y Hebreos 10:25 dice, ¿cómo dice? No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuánto más veis que aquel día? Hermanos, los días cada día son más peligrosos. Y tenemos que nosotros meditar la palabra, congregarnos, estar juntos, animarnos unos a otros. No permitamos que durante este año nos ocupemos de las cosas de Dios sin primero ocuparnos en tener una comunión con Dios, una comunión constante con Él y con su bendita palabra. Dios nos invita a entrar en su terreno. Dios nos invita a entrar a la tierra santa que es su palabra. Dios nos invita a quitarnos el calzado y entrar en el camino de la santidad. El salmista en el Salmo 73, versículo 17, la parte A dice: hasta que entrando en el santuario comprendí. Hay muchas cosas, hermanos, que se entienden solo en el santuario de Dios. Va a decir solo en la oración con Dios, en la meditación, en el estar solas con Dios. Por eso cantamos a solas al huerto yo voy. Allí en el huerto, Dios le dice ahí a su hijo, en el momento de la prueba, le dice que no iba a estar solo. Cuando Jesús le dice: si es posible que pase de mí esta copa. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos que pasara esa copa amarga? Pero digámosle al Señor: no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y cuando le decimos al Señor: hágase tu voluntad, y no la mía, perdón, no la mía, Dios empieza a orar. Y Dios empieza a orar de manera perfecta y correcta, porque Él siempre es así. En tercer lugar, procurar obedecer y guardar su palabra. Dice: para que guardes, dice el texto, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hay cosas que a veces uno las toma y dice: no, pero esto yo no lo voy a obedecer. Sobre todo en el tema de los diezmos, la gente dice: es que los diezmos son del Antiguo Testamento. Entonces hagamos una cosa, cortemos la Biblia por la mitad. La Biblia es un todo. Hay cosas que yo tomo porque me convienen y hay cosas que yo no tomo porque no me convienen. Yo tengo que atreverme a conversar con Dios y dejar que Él diga la palabra que Él me quiere decir, no la que yo quiero escuchar. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en Él está escrito. Dios no le dice a Josué que debía dictar nuevas leyes.
sino que debía procurar obedecer lo que ya estaba establecido en la ley de Moisés. Aunque Dios le había dado a Josué grandes poder y responsabilidades, debía someterse a la máxima autoridad que era la palabra de Dios que él ya había establecido como principio de vida. Él debía guiar al pueblo de Dios conforme a lo que estaba escrito, vale decir, no debía apartarse de la palabra, ni en conducta personal, ni en conducta familiar, ni en funciones como a David del pueblo. Por eso al final de los días Josué llega a la siguiente conclusión: ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa fue la clave. Él siempre estuvo con Dios. En cuarto lugar, procurar un futuro bendecido. Dice el texto, entonces. El entonces indica que hay una acción anterior. Entonces, si tú das todos estos pasos, si tú eres obediente en todos estos pasos. Ahora, Dios no le habla de estrategias militares, como le dije. Dios le habla de estrategias espirituales. ¿Qué dice la palabra? No con ejército, ni con espada, más con su Santo Espíritu. No hay Dios. No hay Dios. ¿Lo cantamos que puede? Tan grande como tú. Cantemos ese tema. Póngase de pie. Así se relaja un poquito y la hora más del mensaje que queda lo va a escuchar con la atención. Pero cántelo con convicción, con fuerza, que se muevan estos. ¿Ya? Cantémoslo con seguridad. No hay Dios tan grande como tú. No con nuevas estrategias humanas, tome asiento. No con estrategias humanas, sino con estrategias espirituales conquistaremos este año. Procura entonces un futuro bendecido. Entonces dice, harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. Así dice, ¿cierto? Perdón. Entonces harás prosperar tu camino y todo, absolutamente todo, te saldrá bien. Pero ese entonces es producto de lo anterior. Entonces ese es el desafío, hermanos. Hermano, organiza tus 24 horas y en esas 24 horas démosle un tiempo. Nosotros decimos le vamos a dar este tiempo al Señor. No, hermano, démosle nosotros un tiempo para estar con el Señor. Él quiere estar contigo, Él quiere hablarte, Él quiere ministrarte. Mira, usted se le va a olvidar todo este mensaje, pero lo que usted hace en las horas con Dios no se le olvida.
Porque ahí donde Dios te habla, ahí donde Dios se secretea contigo, ahí donde Dios te ministra y te muestra cosas. Como dice el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Hermano, hay tantas cosas que tú y yo aún no conocemos de Dios. Conocemos. Usted sabe de Dios. Háblame de los atributos de Dios. Me los puede nombrar todos. Pero tengo que conocer a ese Dios con tantos atributos. La experiencia de Job dice que Dios habla bien de él y le dice a Satanás: mira, Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Usted conoce la historia. Y al final, después de todas las pruebas, ¿qué dice Job? De oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Se fija, hermano? ¿Cuánto usted ha oído de Dios? Pero ya no dije que le hablen otros. Deja que Dios te hable. Hasta que entrando en el santuario comprendí, dice el salmista. Entra en el santuario. Y al final no vamos a necesitar un pastor que predique. Porque usted va a entrar en el santuario y Dios le hablará directamente. Yo sé que ahora algunos van a luchar, van a entrar al santuario para que Dios les hable, para que ya no tengamos el pastor y se vaya. Sea como sea la motivación, entre al santuario de Dios. Que Villegas dijo. La bendición presente, hermano, y futura de Josué dependía de su integridad, dependía de su obediencia, dependía de su observancia y sometimiento a la palabra de Dios. Repito, la bendición presente y futura de Josué no dependía de estrategias humanas, no dependía de estrategias militares, dependía de su integridad, dependía de su obediencia, dependía de su observancia y dependía de su sometimiento a la palabra de Dios. El obrar en rectitud de este varón trajo como resultado la prosperidad, no solo en sus funciones como guiador del pueblo, sino también como padre. Como padre. Este año vamos a dar bastante énfasis al tema de la familia, porque la familia está siendo atacada muy fuertemente. Y aquí el varón es responsable de lo que pasa en su casa. El varón es responsable, él es la cabeza del hogar. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, varones, nosotros somos responsables de lo que pasa en nuestra casa. Entonces, todo este caminar de integridad, de obediencia, de observancia, de sometimiento, lo llevó a orar en rectitud. Y como resultado, que Dios le había dicho, entonces vas a prosperar tu camino, a Josué le creyó a Dios y le obedeció, se sometió y le enseñó al pueblo. Que hubieran algunos que no obedecieron, que ese no es el problema de Josué. Siempre hay personas así en todo lugar. Está bien lo que dice el pastor, está bien lo que dice la Biblia, pero yo pienso así. De lo yo pienso así está lleno el infierno. Nosotros también, hermanos, podemos forjar un futuro bendecido si actuamos como Josué. Hagamos propia entonces las palabras de Pablo allí en 2 Timoteo 2:15, cuando dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Procura. Concluyo. Adiós 2016. Bienvenido 2017. Sean bienvenidos los manantiales, los lagos, los ríos, el trigo y la cebada.
las higueras, los piñones, la frambuesa, la miel, el merquén, las castañas. Bienvenido. Sea bienvenida a la nueva tierra que comenzamos a vivir este año 2017. Bienvenido a las montañas que vamos a tomar. Bienvenida a las montañas que vamos a conquistar. Bienvenido a los ríos que vamos a cruzar. Bienvenido a los lagos. Bienvenido a las quebradas que vamos a vivir. Bienvenido. Así que con la misma fe de Josué y los siervos del pasado que marcharon con el Señor para tomar posesión de su nueva tierra, así también nosotros marchamos y tomamos posesión de la nueva tierra que el Señor nos da hoy. Muy bienvenido año 2017. Con el Señor te vamos a conquistar. Hermano, es cautivante esta oportunidad y desafiante a la vez. Por tanto, es muy importante que permitamos que sobre nuestras vidas destile la palabra de Dios. Destile la dulzura de la palabra de Dios, la pureza de la palabra de Dios. Y así enfrentemos este nuevo año con la seguridad de que todo lo que enfrentamos, en lo particular, en lo familiar, como iglesia, será bendecido por el Señor. Hermanos, hermanas, visitas, procuremos durante este año 2017 fundamentar nuestra vida personal, nuestra vida familiar como iglesia en la palabra de Dios, pues de esta forma Dios traerá grandes bendiciones a nuestra familia. Dios traerá grandes bendiciones a nuestra sociedad. Dios traerá grandes bendiciones a nuestros barrios. Tenemos la verdad de Dios en nuestras vidas. Vivamos la verdad. Tenemos el poder que nadie tiene en nuestra vida, que es el poder del Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo nos instruya. Tenemos todo para tener un año bendecido y prosperado. Mi anhelo es que este año cada uno de ustedes, junto conmigo, seamos prosperados y bendecidos en todas las cosas. Que seamos siervos y siervas diligentes en nuestra vida cristiana, caminando en integridad, caminando en obediencia, caminando en observancia y sometiéndonos a la autoridad suprema que es Dios. Tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuál es entonces el camino para la conquista? ¿Cuál es el camino a la conquista? Dios le dice a Josué: levántate, pasa tu Jordán, esfuérzate, sé muy valiente. Nunca se aparte de tu vida esta palabra de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Resultado: entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien, porque Jehová tu Dios, te dice la promesa de Dios, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que así sea. Oremos. Gracias, Señor, por la bendición de abrir tu palabra. Y cada vez que abrimos tu palabra, Señor, si hay una disposición de oírla, tú nos vas a hablar. Tu palabra no es para que la critiquemos, sino que para que la asimilemos. Señor, Moisés, Josué y los grandes hombres de la historia ya no están aquí con nosotros, están contigo. Pero el mismo Dios de ellos está con nosotros. Y queremos, Padre, ser fieles, ser íntegros, ser obedientes y estar dispuestos siempre a hacer tu voluntad. Que así sea, Señor, en este año. Ayúdanos, Padre.
Y en los momentos de debilidad, levántanos. Si hemos caído, restáuranos. Y ayúdanos siempre a volver a poner muchos ojos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y Dios nos bendiga, hermanos. Dios te bendiga. Escuchemos el coro.